Pues buenas tardes o buenos días según donde nos estén viendo. Eh, es hoy otra sesión de miércoles nefrológicos, gracias a la Somane que nos dan aquí un apoyo y un momento para poder tener estas presentaciones. Es un grupo de residentes de nefrología de Madrid que hacen reuniones mensuales. Normalmente lo estamos haciendo así virtual, a veces también son talleres prácticos. Este mes ha sido una presentación online a través de Zoom. Y este mes el tema a tratar pues, va a ser sobre la fístula arteriovenosa como un acceso vascular para hemodiálisis. Esto nos presenta nuestra compañera, la doctora Ángela Rey Cárdenas, que es residente MIR del segundo año de nefrología en el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón en Madrid. Así que, chicos, por si acaso, mientras se vayan haciendo la presentación, por favor no interrumpir. Si hay preguntas o algo que quieren hacer en ese momento, para no olvidarse, lo pueden hacer a través del chat. Al final de la presentación hacemos todas las preguntas que queremos a la doctora Ángela. Igual durante la presentación yo intentaré siempre estar vigilando que no haya bueno, tener cuidado con los micrófonos. Esto se queda grabado por si después lo quieren volver a ver para consultar o lo que sea, ¿vale? Pues ya está, yo creo que con esto podemos comenzar con un tema que es muy importante en nuestra especialidad de nefrología. Ángela, por favor, sigue Muchas adelante. gracias. Muchas gracias, Michelle, por la presentación. Mi nombre es Ángela y voy a hablar de la fístula arteriovenosa como acceso vascular para hemodiálisis en una charla que durará aproximadamente media hora. Gracias también a los miércoles nefrológicos por la oportunidad. Ahí arriba os aparecerá el índice que voy a seguir y en función de la parte que vaya hablando se irá coloreando de otro color. Comenzando por el acceso vascular, este es necesario cuando el paciente elige como tratamiento renal sustitutivo la hemodiálisis. Si tuviésemos un podio, en nuestro primer escalón estaría localizado la fístula arteriovenosa nativa. Esta es una unión directa entre la arteria y la vena nativas del paciente, con el objetivo de que el flujo que pasa por la arteria dilate a la vena de manera que ésta sufra un proceso de remodelación, ya que como vemos en esta imagen señalando con el puntero, lo que se va a puncionar es esa vena dilatada. Sin embargo, no es poco frecuente que mi paciente no tenga buenas venas, por lo que tendríamos que pasar al siguiente escalón, que sería la fístula protésica. Como vemos, se une la arteria y la vena a través de un injerto y este es el que se punciona. Este injerto se recomienda en las guías españolas a las que me referiré a lo largo de toda la presentación el uso de PTFE. Sin embargo, tampoco es poco frecuente que no tengamos tiempo como para realizar este tipo de acceso, por lo que pasaríamos al tercer lugar del podio, que consiste en un catéter venoso central tunelizado. Lo que nos recomiendan las guías españolas es que aunque la fístula arteriovenosa nativa sea la primera opción de acceso vascular, hay que individualizar en función de nuestro paciente. Por ejemplo, ¿está previsto que nuestro paciente se trasplante relativamente pronto? ¿O cuál es la esperanza de vida de mi paciente? En función de este tipo de respuestas, elegiremos un acceso vascular u otro. Es bien conocida la asociación que hay entre el acceso vascular de hemodiálisis y los resultados clínicos. Por ejemplo, en esta revisión sistemática de 62 estudios de cohorte, que incluye una N de casi 600.000 participantes, se evaluó diferentes outcomes como toda la mortalidad global, los eventos cardiovasculares mayores y las infecciones. Y el autor compara la fístula nativa frente al catéter. Ve que con el catéter la mortalidad aumenta un 53%, con la fístula nativa hay menos infecciones y además con el catéter también aumenta el riesgo de hospitalización. También hace una comparación de la fístula nativa frente a la protésica y ve que de la misma manera con la protésica aumenta la mortalidad un 18%, con la nativa hay menos infecciones y con la protésica el riesgo de hospitalización aumenta un 26%. En esta tabla podemos ver las diferentes características de cada acceso vascular. En la fístula nativa se asocia a una mayor supervivencia global del paciente, con menos complicaciones, por ejemplo, menos infecciones, menos trombosis, con unas mayores tasas de permeabilidad a largo plazo, aunque como inconveniente podríamos decir que la tasa de maduración puede ser baja y que se requiere un mayor tiempo hasta su uso.
Por contra, la fístula protésica presenta más complicaciones, menores tasas de permeabilidad a largo plazo y un menor tiempo hasta su uso como una posible ventaja. Y ya en nuestro tercer lugar del podio, como decíamos, el catéter es el que mayor mortalidad presenta, el que mayor complicaciones, en concreto las más relevantes son las infecciosas, en el que, por ejemplo, en este estudio nos indica que las infecciones se multiplican por 4 cuando el catéter es el acceso vascular del paciente al inicio de la hemodiálisis, mientras que si se mantiene como el acceso vascular prevalente, se multiplican hasta por 7. Sin embargo, a veces hay que recurrir a este acceso vascular porque se usa de manera instantánea. Por lo tanto, ya he decidido que yo a mi paciente quiero hacerle una fístula y hay que realizar una planificación del acceso vascular y de esta fístula. Consistiría en una fase previa a crear la fístula. Cuando el paciente ha sido informado de las modalidades de TRS y ha elegido la diálisis como tratamiento sustitutivo, es importante saber la importancia de derivar al paciente a tiempo, ya que existe una relación entre el control nefrológico previo a la hemodiálisis y más fístulas. Un estudio para ejemplificar esta afirmación es esta revisión de 27 estudios de cohortes longitudinales. El autor afirma que hay una mayor mortalidad si la derivación es tardía frente a si es temprana. Y esta diferencia de mortalidad se mantiene tanto a los 3 meses, a los 12 meses, como vemos en esta tabla, y a los 5 años. Además, la hospitalización del paciente es más corta con la derivación temprana, de manera estadísticamente significativa, y todas estas diferencias no están explicadas por otros factores como la presencia o no de diabetes, de cardiopatía isquémica o el control de la tensión arterial. Por otro lado, cuando decido que mi paciente tenga una fístula, es importante instaurar una filosofía de conservación del capital venoso para que nuestro paciente tenga unas venas tan buenas que hasta se pueden ver, como vemos en esta imagen. La Guía Clínica Española de Acceso Vascular nos da una serie de recomendaciones, como por ejemplo favorecer el uso de las venas del dorso de la mano para realizar la extracción de analíticas, por ejemplo. Evitar la inserción de catéteres venosos centrales en la vena subclavia para así evitar una posible estenosis venosa central. Y evitar la inserción de PIC o midlines. En todo este proceso de planificación de la creación de un acceso vascular juega un papel muy importante el equipo multidisciplinar. En este estudio que os dejo aquí el título, el autor implementa un protocolo de manejo integral y compara los resultados antes de implementar este protocolo y después de haberlo implementado. Ve que después de la implementación de un programa integral, la tasa prevalente de fístulas aumentó del 50 al 65% y que el porcentaje de catéteres que se habían utilizado durante más de 90 días se llegó a reducir a la mitad. Como sabemos, en ERCA y en hemodiálisis, la cuestión de tiempos es muy importante. En las guías clínicas españolas a las que me estoy refiriendo, que son estas de aquí, se recomienda en los pacientes con enfermedad renal crónica progresiva considerar la creación del acceso vascular cuando el filtrado sea menor de 15. Si lo que vamos a hacer es una fístula nativa, se recomienda que esté hecha antes de 6 meses, ya que, como decíamos, esta requiere un mayor tiempo hasta su uso que la protésica, mientras que la protésica esté realizada con una antelación de entre 3 y 6 semanas. Como parte de la fase previa a la realización de la fístula, es importante realizar una evaluación preoperatoria donde de manera global tendremos en cuenta la historia clínica del paciente, la exploración física y las pruebas complementarias. Centrándonos en la historia clínica, hay que tener en cuenta la comorbilidad del paciente, ya que hay antecedentes personales que aumentan el riesgo de fracaso o de las complicaciones de nuestra futura fístula. Para ejemplificarlo, he traído este estudio, un estudio retrospectivo de un periodo de 3 años y medio, en el que el autor realiza un análisis multivariante y ve que estos factores, que son el flujo sanguíneo inicial intraacceso, una edad mayor de 65 años, antecedentes o historia de diabetes, tabaquismo y la localización anatómica del antebrazo, se asocian de manera independiente una de otra y de manera estadísticamente significativa
con una pérdida de la permeabilidad en los primeros 6 meses. Además, el artículo incluye esta área bajo la curva en el que se asocia la pérdida de permeabilidad con todos estos factores que ya he comentado previamente. Y ve que el área bajo la curva es de 0,93, cuando una prueba diagnóstica perfecta tendría un área bajo la curva de 1. Otros estudios que no se contempla en este que he comentado incluyen otros factores asociados al mal pronóstico, como puede ser la arteriopatía periférica, la obesidad o la hipotensión mantenida. También en la historia clínica hay que tener en cuenta que hay unos antecedentes que hay que considerar para planificar la óptima localización. Las guías nos dan esta tabla en la que me gustaría destacar que el antecedente de portar un catéter venoso central o la historia de marcapasos puede asociarse a la presencia de estenosis venosas centrales y que si el paciente ya ha tenido accesos vasculares previos, puede orientarnos a que haya alteraciones de la anatomía vascular. Una vez ya hemos realizado una historia clínica a nuestro paciente, habrá que realizar una exploración física exhaustiva, que debe incluir tanto una exploración física arterial, evaluar la presencia de pulsos, realizar un test de Allen, evaluar la tensión arterial en ambos brazos, como una exploración física venosa. Para explorar las venas periféricas se puede emplear un torniquete e intentar visualizar la vena candidata. Y para sospechar una estenosis venosa central hay que tener en cuenta algunos signos como puede ser la presencia de colaterales, como vemos en esta imagen, o que un brazo sea claramente más grande que el contralateral. En estos casos sospecharemos una estenosis venosa central. Respecto a las pruebas complementarias, son un pilar esencial a la hora de la evaluación de nuestra futura fístula. Se recomienda realizar un mapeo vascular ecográfico preoperatorio. La ecografía Doppler no solo aporta imagen como tal, por ejemplo, aquí vemos el diámetro de la arteria radial y aquí vemos que se ve el diámetro de la vena. Estas imágenes podéis consultarlas en esta bibliografía, sino que también aporta información hemodinámica, es decir, el flujo, información sobre el flujo. Además, hay parámetros ecográficos que están implicados en el pronóstico de la fístula. Por ejemplo, en esta imagen vemos que la arteria radial es de 1,5 milímetros y esto nos orienta a que esta arteria radial no sería apta para realizar una fístula, al menos en esa localización. Respecto al uso de la ecografía Doppler como mapeo vascular ecográfico preoperatorio, os quería enseñar este ensayo clínico aleatorizado en el que se dividió a un grupo en dos partes, bien a aquellos a los que se hizo una exploración física o aquellos a los que se hizo esta ecografía previa. El objetivo del estudio era responder a la pregunta de si la ecografía vascular preoperatoria de rutina produce mejores resultados de fístula que la exploración física. Como vemos en esta imagen, el grupo de ecografía tuvo una tasa menor de falla inmediata y esto fue de manera estadísticamente significativa. Además, entre las fístulas arteriovenosas fallidas hubo menos trombosis y la supervivencia primaria asistida de la fístula en un año fue mejor para el grupo de la ecografía respecto al grupo que no se hizo ecografía previa. Por lo tanto, las guías recomiendan realizar un mapeo vascular ecográfico de forma rutinaria, para así, como decía, evaluar el diámetro y la calidad de la pared arterial y también la permeabilidad del sistema venoso. Una vez superada esta fase previa a la creación de la fístula, viene el momento de crear la fístula. Para ello es importante conocer la anatomía. Os dejo aquí esta imagen por si la queréis consultar, pero no me voy a meter en ella. Voy a explicar la diferencia entre convencional y transpuesta. Convencional es la unión entre una arteria y una vena superficial y suele hacerse en un único procedimiento quirúrgico. Por contra, transpuesta, lo que se une con la arteria no es una vena superficial, sino una vena más profunda. Y por este motivo, a veces puede requerir que esta creación de la fístula se haga en dos etapas. La clasificación de laterolateral o lateroterminal son más términos quirúrgicos, pero por tener una idea general es el tipo de anastomosis que se hace.
En las guías de la guía clínica española nos aportan esta gráfica que iré comentando detalladamente. Y yo he querido relacionar esta gráfica con esta otra imagen, que es de una revisión de este mismo mes de abril de 2024. Primero hablaré de esas dos partes sombreadas que ampliadas se obtiene esto. Estos números que aparecen aquí y estoy señalando con el puntero corresponden a este número de la imagen. No es como tal el orden de realización, sino el número de la imagen. Antes de decir cuál es la primera que hay que intentar, esta debe ser distal para así, en caso de que falle esa fístula distal que he hecho, poder ir hacia proximal y en el miembro superior no dominante. Si nuestro paciente es diestro, la haremos en el brazo izquierdo. Ahora sí, el acceso preferido y el que hay que intentar como primera opción es la fístula arteriovenosa nativa radiocefálica. Esta se localiza en el tercio distal del antebrazo y fue descrita originalmente por Brescia Cimino. La anastomosis radiocefálica puede hacerse a lo largo de todo el recorrido del antebrazo, de manera que tendremos diferentes variantes anatómicas de esta misma anastomosis. Una de las variantes anatómicas es la variante distal de la fístula perivenosa radiocefálica. Sin embargo, esta es el de la tabaquera anatómica, pero sin embargo no se suele hacer porque tiene mayor complejidad técnica. Otra de las variantes anatómicas es la fístula radiocefálica con reanastomosis proximal, que es una variante proximal y se localiza en el tercio medio proximal del antebrazo. Cuando hemos agotado todo el recorrido del antebrazo para realizar una anastomosis radiocefálica, nos iremos al codo, es decir, esta localización anatómica, el número 5. El pliegue del codo o la fosa antecubital también tiene diferentes variantes anatómicas. Tienen en común que son vasos de mayor calibre y por ello pueden requerir una superficialización. Como variante anatómica tenemos la humerocefálica, que es el acceso vascular en esta localización en concreto. Quería insistir que el acceso vascular de elección en esta localización, no el acceso vascular de elección en general, ya que será la radiocefálica. Otra variante es la radiocefálica en la fosa antecubital y la fístula arteriovenosa nativa humeroperforante, en la que se anastomosa la arteria humeral con la vena perforante. Si volvemos al esquema, ya he comentado esta primera parte y ahora voy a pasar a esta segunda parte sombreada, en el que si hemos agotado todos los accesos vasculares que ya he comentado, pasaremos a la fístula arteriovenosa nativa húmero-basílica. Esta es la alternativa antes de realizar la protésica. Esa P es de protésica. Y tener en cuenta que la basílica es una vena profunda, por lo que suele requerir superficialización. Antes de considerar la protésica, podemos valorar otros lugares de transposición. La fístula protésica en el brazo puede tener diferentes configuraciones, bien una configuración recta, como vemos en esta imagen, o una configuración en asa. Y cuando no es posible realizar una fístula protésica, de manera anecdótica podemos realizar una fístula en el muslo o accesos exóticos como los que veis en esta imagen. Sin embargo, son muy poco frecuentes y yo al menos no he visto ninguno. Y si ya fallas en todo esto, recordamos que en el tercer lugar del podio se encontraba el catéter. Una vez nuestra fístula está creada, esta requiere de unos cuidados. En las guías nos aportan todos estos bloques de cuidados, pero yo me voy a centrar en los cuidados en el periodo de maduración. Respecto a cuándo funcionar la fístula, se recomienda no iniciar la punción antes de las 2 semanas cuando es nativa. Y cuando es protésica, se recomienda iniciar la punción entre las 2 y las 4 semanas. También se recomienda que antes y después de la creación de una fístula nativa se realice una serie de ejercicios para así favorecer su maduración. Como vemos, ejercicios como este y no llevar a cabo un mal hábito, o sea, unos malos cuidados de la fístula como puede ser esto. Respecto a la realización de los ejercicios, en este ensayo clínico se aleatorizó un grupo en el que realizaba ejercicio preoperatorio frente a otro grupo que no realizaba ejercicio, y este fue el grupo control. Los pacientes que sí realizaban ejercicio preoperatorio tenían un diámetro venoso, un diámetro arterial, una velocidad pico sistólico y una fuerza máxima mayor y de manera estadísticamente significativa que el grupo control.
Respecto a la maduración, es bien conocida la regla del 6. Cuando una fístula cumple estos criterios, podemos decir que es una fístula madura y que estaría lista para poder usarse. Si tenemos aquí esta imagen en el que esto que señalo es la fístula, la regla del 6 consiste en que nuestra fístula esté a menos de 0,6 centímetros de profundidad respecto a la piel, que sea más de 0,6 centímetros de diámetro, que haya unos 6 centímetros de longitud para pinchar y que el flujo de la fístula sea mayor de 600 mililitros minuto. Sin embargo, esto no siempre puede darse. La realidad es que nuestra fístula tenga un flujo adecuado para realizar una buena hemodiálisis, que el trayecto sea accesible a una bipunción y que se pueda usar esa fístula 3 sesiones seguidas en bipunción. Una vez tenemos nuestra fístula y esta ya se está usando, las guías recomiendan que haya una serie de programas protocolizados de seguimiento y de vigilancia de la fístula con el objetivo de diagnosticar precozmente la disfunción de la fístula. En concreto, en esta tabla donde se contemplan los objetivos, me gustaría destacar los dos primeros: diagnosticar precozmente una estenosis de la fístula y así intentar disminuir la tasa de la trombosis. Las maneras que tenemos para realizar la monitorización y vigilancia de la fístula están en esta tabla. En las técnicas de primera generación se incluye la monitorización clínica, que debe ser realizada por todos, tanto el paciente, enfermería como el nefrólogo, y además la exploración física de la fístula. También se incluyen la vigilancia del acceso a partir de información obtenida durante la sesión de la diálisis, como podemos obtener medidas de presiones o datos sobre la recirculación. Las técnicas de segunda generación, las anteriores que he comentado eran de primera generación, las técnicas de segunda generación permiten la estimación no invasiva del flujo sanguíneo de la fístula. Pueden ser métodos de screening dilucionales, como por ejemplo el NephroFlow, o la ecografía Doppler, que como decíamos, la ecografía Doppler nos aporta información de flujo sanguíneo. De hecho, se recomienda la ecografía Doppler como exploración de imagen de primera elección. Como bien decíamos antes, uno de los objetivos de la monitorización y vigilancia es el diagnóstico precoz de la estenosis. Cuando hemos realizado nuestras técnicas de primera y segunda generación, podemos sospechar una estenosis si en la exploración física hemos visto un edema en la extremidad ipsilateral, si el pulso o el thrill era débil o anormal, si enfermería nos cuenta que ha habido una nueva dificultad con la canulación o que se han aspirado coágulos del acceso, cuando no estamos logrando el flujo sanguíneo de diálisis deseado o cuando al retirar las agujas el sangrado es más prolongado de lo que suele ser para ese paciente. Por lo tanto, cuando hay una alteración repetida de cualquier parámetro obtenido, lo que hay que realizar es una ecografía Doppler y tener en cuenta que los criterios principales para el diagnóstico de la estenosis son una disminución de la luz vascular más de la mitad y que el ratio del pico de velocidad sistólica sea mayor de 2. Esto quiere decir que el pico de velocidad sistólica en la zona de la estenosis es el doble respecto al pico de velocidad sistólica que hay en la zona preestenótica. Si se cumplen ambos de estos criterios y además hay un criterio adicional, por lo menos uno, se diagnostica una estenosis significativa. Esto quiere decir que esta estenosis tiene un alto riesgo de trombosarse, de pararse, por lo que habrá que hacer una intervención electiva. Si por contra no se cumplen ambos criterios o no se cumple uno de estos criterios adicionales, se recomienda una estrategia de esperar y observar sin intervenir. Ya pasando a las complicaciones, voy a hablar de la estenosis, de la trombosis, que ya he ido dando unas pinceladas, de los aneurismas y de alguna otra complicación. Podríamos decir que la estenosis es la crónica de una trombosis anunciada, es decir, es el presagio de una trombosis. Las estenosis se dan tanto en las fístulas arteriovenosas nativas, la región más frecuente es la región yuxtaanastomótica, que es esa que señalo, y esta es una anastomosis localizada
en la vena. Sin embargo, también puede haber estenosis en las arterias, aunque son menos frecuentes, y en la propia zona de la anastomosis. En los injertos, la estenosis suele deberse a una hiperplasia de la neoíntima y la zona más frecuente donde se produce es la zona vecina que une la prótesis, es decir, nuestro injerto, con la vena. Antes os había contado este esquema y la conclusión a la que habíamos llegado es que la estenosis significativa, que es aquella que cumple dos criterios principales y al menos uno adicional, hay que tratarla, mientras que la estenosis no significativa hay que vigilarla. Si nos encontramos en este punto de que hay que intervenir la estenosis, tenemos dos maneras de intervenirla, bien con el tratamiento endovascular o bien con una cirugía. El tratamiento endovascular, a su vez, incluye realizar una ATP, es decir, una angioplastia transluminal percutánea, es decir, abrir esa estenosis con un balón o una endoprótesis. El tratamiento, si elegir endovascular o quirúrgico, dependerá de la propia experiencia del centro, de dónde se localice nuestra estenosis, principalmente si está cerca o no a la zona anastomótica y si la fístula es nativa protésica. Si es nativa, se preferirá cirugía si la estenosis es yuxta-anastomótica o angioplastia si no lo es, mientras que si es protésica, se podrá decidir entre angioplastia o cirugía indistintamente. Como decíamos, la estenosis es el presagio de la trombosis. La trombosis consiste en la anulación funcional de la fístula. Nuestra fístula se para, consecuencia de un trombo, y el flujo sanguíneo de esa fístula es cero. Es más frecuente en las fístulas arteriovenosas protésicas. Como marcador de calidad, la tasa anual de trombosis medido en trombosis paciente año en la fístula nativa, lo deseable es que esa tasa sea menor de 0,15 y en la fístula protésica que sea menor de 0,5. Respecto a las causas, pues efectivamente la causa más frecuente, hasta en el 80-90% de los casos, es una estenosis venosa. Otras causas menos frecuentes pueden ser, por ejemplo, alteraciones en la coagulación. Hay que sospecharla de manera clínica cuando en la exploración física no hay ni soplo ni frémito. El frémito es una especie de vibración que tiene la fístula cuando la palpamos. Y ante una sospecha hay que confirmarlo con una prueba de imagen. Esta prueba de imagen suele ser la ecografía. Respecto a su manejo, hay que evaluarlo de forma urgente. Se considera una complicación importante y relevante. Y tenemos que evaluarlo de forma urgente porque hay que procurar rescatar esa fístula. Rescatar significa restablecer el flujo y esto hay que hacerlo de manera urgente, ya que cuanto más tiempo pase, será más difícil restablecer el flujo de la fístula. El tratamiento consistirá en quitar ese trombo mediante trombectomía, que se puede hacer de manera quirúrgica o de manera endovascular. Después de haber quitado el trombo, se realiza una fistulografía para localizar la estenosis subyacente a esa trombosis y en el mismo acto quirúrgico tratarla, para así intentar que no se produzca una nueva estenosis. Es decir, localizamos la causa de la trombosis y la tratamos. Como marcador de calidad, el porcentaje de fístulas trombosalas que se rescatan al año debería ser mayor del 70%. Para prevenir la trombosis, la manera más importante que tenemos es, como ya hemos dicho, intervenir una fístula con una estenosis significativa. Sin embargo, es un tema controvertido si hay que usar anticoagulantes o antiplaquetarios de manera rutinaria ante un paciente con trombosis o con riesgo de tenerla. En este estudio, que es una revisión sistemática y un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados, se ve que en la fístula nativa el tratamiento antiplaquetario protege la fístula contra la trombosis o la pérdida de permeabilidad. Y esto lo hace de manera estadísticamente significativa. Sin embargo, en la fístula protésica tiene poco o ningún efecto. Y además el estudio no arroja ningún resultado ni ningún efecto claro sobre la maduración y el sangrado. Por lo tanto, las guías españolas sugieren individualizar en el caso de que sea fístula nativa y si es una fístula protésica, directamente no utilizarlo.
Otras complicaciones de la fístula puede ser el fallo de maduración. Entre el 10-35% de las fístulas no se desarrollan. Y la causa suele ser bien una estenosis vascular, que es la causa principal, o que haya una vena accesoria. Si hay una vena accesoria y esa fístula no se está desarrollando a causa de esta vena accesoria, hay que obliterar esta vena, cerrarla. Respecto a los aneurismas, que son estas dilataciones que vemos en la imagen, son dilataciones excesivas del vaso. Y lo de excesivas tiene su importancia porque, como decíamos, el objetivo de hacer una fístula es que la vena se dilate hasta cierto punto. Sin embargo, cuando se dilata más allá de lo deseado, hablamos de aneurismas. Los aneurismas pueden ser verdaderos si la pared del vaso se mantiene íntegra, o falsos si hay una pérdida de continuidad de la pared. Una de las posibles causas de los aneurismas es la canulación repetida en el mismo punto, por lo que se recomienda realizar una técnica de punción en escalada, es decir, ir rotando el punto donde se punciona para no puncionar siempre el mismo punto. Otras causas es que haya una debilidad de la pared del vaso. Respecto al tratamiento, si el aneurisma es verdadero, hay que tratarlo si hay riesgo de rotura o si hay riesgo de trombosis. ¿Cuándo sé si hay riesgo de rotura? Pues, por ejemplo, si el aneurisma tiene aquí donde está el láser una escara negra, eso significa que ese aneurisma se puede romper y por lo tanto hay que tratarlo. En los pseudoaneurismas, como tratamiento, primero se realizará una compresión manual externa, es decir, un tratamiento conservador, y si este no ha sido eficaz, ya nos meteremos a hacer una cirugía. Para ejemplificar todas estas complicaciones he traído este caso clínico. Se trata de un varón de 57 años de edad a fecha de septiembre de 2019, en el que se realizó una fístula radiocefálica izquierda, es decir, distal y en el miembro superior no dominante. A los 2 meses, la vena había dilatado, pero la fístula no tenía suficiente flujo, es decir, no había madurado. Ya habían pasado 2 meses y esa fístula no iba a madurar. Se vio que el paciente tenía una colateral y lo que se hizo es que se ligó. Finalmente se consiguió que el paciente se dializase y se fueron haciendo ecografías de control y en una de ellas se detectó que tenía una disminución del flujo. Finalmente lo que se hizo fue realizar otra fístula, en concreto una radiocefálica con una reanastomosis proximal, que es esa variante proximal que comentábamos. En abril de 2022, en un control de ecofístula, se detectó una estenosis, pero como era no significativa, no se trató y se vigiló. El paciente siguió dializándose y meses más tarde se detectó un descenso del flujo junto con una estenosis y un aneurisma, por lo que finalmente se trató el aneurisma mediante una técnica llamada endoaneurismorrafia. Se trató la estenosis, lo que se hizo fue resecar esa estenosis y volver a juntar los extremos tras la resección y en el mismo acto quirúrgico se hizo una fistulografía. El paciente se siguió dializando sin problema hasta que en una de sus sesiones de noviembre de 2023 la fístula se paró, sufrió una trombosis, pero se pudo rescatar el mismo día. Se hizo una trombectomía, posteriormente una fistulografía y en el mismo acto diagnóstico de la fistulografía se hizo una angioplastia de la estenosis que estaba provocando esa trombosis. Como otras complicaciones que nos pueden ocurrir en nuestras guardias es que enfermería nos avise de que el paciente no coagula. Esto significa que cuando se han retirado las agujas y después de haber realizado una compresión manual, sigue sangrando los puntos donde se han insertado las agujas. Habrá que realizar compresiones más prolongadas, emplear hemostáticos locales o realizar una cirugía urgente si todo lo anterior no ha sido eficaz. Respecto a las infecciones, estas son poco frecuentes y hay que cubrir con antibioterapia antiestafilococo. En la fístula nativa, además de la antibioterapia, hay que drenar las colecciones si las hay, mientras que en la fístula protésica, además de la antibioterapia, hay que realizar una exéresis quirúrgica de segmento afectado. Respecto al síndrome de hipoperfusión distal, también conocido como síndrome de Rodo, decir que consiste en una isquemia de los tejidos distales y que la sospecha de esta patología es clínica. Vemos un paciente con las manos como las de esta imagen, en la que está sufriendo este síndrome
y vemos que está más clara. Puede ser que el paciente nos cuente que siente dolor, hormigueo, o a la exploración física vemos que la extremidad afecta está más fría. Hay que tratarlo de manera quirúrgica cuando no mejora la clínica tras el tratamiento médico o cuando es una fístula de alto flujo, es decir, un flujo sanguíneo mayor de 2.000 mililitros minuto o más de 2 litros minuto. Y la técnica que se suele emplear es una técnica que se llama banding. Ya para ir terminando y como algo novedoso o algo más actualizado en el mundo de las fístulas, me gustaría hablar de la fístula endovascular. En comparación con la fístula quirúrgica en la que se abre, en la fístula endovascular no se abre. Consiste en la unión arteriovenosa por un canal creado de forma endovascular. Y hay dos posibles técnicas. Emplear dos catéteres imantados, que es esta imagen que vemos aquí, se insertan dos catéteres imantados y estos catéteres a través de una radiofrecuencia crean ahí un canal que es lo que une nuestra arteria con nuestra vena. Otra técnica en la que se emplea un único catéter, que esta comunica la arteria radial proximal con la vena perforante antecubital. Es necesario que el paciente cumpla unos requisitos anatómicos y hay que tener en cuenta que estas técnicas realizan fístulas a nivel proximal. Este artículo del año 2022 es una revisión sistemática y metaanálisis con casi 2.000 pacientes. Se vio que la fístula endovascular o endofístula tuvo un éxito técnico del 98% y que las tasas de maduración de la fístula fueron del 87%. Ya para terminar y como mensajes para llevarnos a casa, acordarnos que el acceso vascular de primera opción es la fístula arteriovenosa nativa, en concreto la radiocefálica, que hay que considerar la creación del acceso vascular cuando el filtrado es menor de 15, que se recomienda realizar un mapeo vascular ecográfico preoperatorio de forma rutinaria. Existen programas de seguimiento de la fístula para diagnosticar precozmente su disfunción. La principal causa de trombosis, es decir, que separe la fístula, es la estenosis, por lo que habrá que tratar las estenosis significativas y las no significativas habrá que vigilarlas. Y la fístula arteriovenosa endovascular se considera algo actualizado y una línea de investigación. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Esta es la bibliografía que he empleado para la charla y si tenéis alguna duda o comentario que os pueda resolver, os dejo aquí mi correo electrónico. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ángela. Creo que has hecho una revisión excelente. Nos has explicado Gracias. muy bien, creo que no solo para nefrólogos, también hay por aquí internistas, tal, que también manejan pacientes que están en hemodiálisis y a entender un poco cómo es, ¿no? Toda la preparación, que es muy importante, o sea, ya desde ERCA, que es la enfermedad renal crónica avanzada, cómo ir preparándoles los tipos de o sea, accesos vasculares en este charla más en las fístulas en sí, ir viendo cómo hemos hecho un poco preparación, cuidados, usos y complicaciones. Eso Eh, es. Cuando nos hablaste un poquito de los cuidados, em, Ujú. pusiste un apartado que decía también el momento de la utilización en sí. ¿Nos puedes dar algunas pinceladas para nosotros saber cómo cuidar esta fístula cuando la estamos ya usando? Sí. Bueno, los cuidados a los que te refieres a la hora de utilizar la fístula son cuidados o puntos a tener en cuenta a la hora de pincharla, de puncionarla o de canalizarla. Para pincharla al final pincharla es un método invasivo y requiere que se haga con medidas de asepsia. Hay pacientes que son especialmente sensibles al dolor y la zona a la que se va a puncionar se puede aplicar media hora antes de la punción una crema anestésica. ¿Qué más decirte? Bueno, la aguja que se emplea para puncionar suele ser bueno, sin el entorno, suele ser 15 o 16G en función de si esa fístula es una fístula nueva con las primeras punciones o si ya es una fístula madura.
Em, Sobre cuando el paciente ingrese y tiene fístula, importante recordar que, que esa fístula no se use para la extracción de analíticas, es decir, la fístula se tiene que usar para la diálisis. ¿Qué más cosas? Bueno, ya comenté lo de la técnica escalonada para intentar evitar la punción repetida del mismo punto y que se realice una correcta hemostasia, presionando los puntos donde se han insertado las agujas. Vale. Pues sí, muy interesante. Eso es algo bien importante porque ya después de todo esto seguimos usándolas y hay que seguir cuidándolas para evitar todas las complicaciones, más que nada la estenosis como tal. Antes Exacto. de continuar, también había unas preguntas de uno de los por el chat. Em, bueno, nos comenta que tiene un paciente que está en diálisis de hace 4 años, es diabético, que todavía mantiene diuresis residual, Ujú. que está con empaglifosina, que es un ISGLT2, que tiene una fístula arteriovenosa, no sabemos cuál, pero... y lo que quería saber un poquito es si sabemos, o no sé si sabes tú, a mí no sé bueno, yo creo que todavía no hay estudios, ¿eh? Porque quiere saber si el SGLT2 ayuda a proteger el funcionamiento de la fístula, para bajar la inflamación de la hemodiálisis que tienen los pacientes. Pues la verdad que no tengo Sí, ni yo creo que idea. eso. Siendo sincera, no he leído nada al respecto Ujú. y no lo sé, lo siento. Sí, eso yo también creo que sí es cierto que hay muchos estudios ahora de la enfermedad renal crónica. Sabemos que la hemodiálisis también en por sí, con los pacientes Ujú. que tienen enfermedad renal ya avanzada, la hemodiálisis todavía hay muchas toxinas urémicas inflamatorias que en sí no las podemos quitar, pero puede ser algo interesante tal vez ver como tenemos todo esto es nuevo de la ISGLT2. eh, yo creo que para saber eso todavía falta. Porque sí es Ujú. cierto que no es una indicación clara de iniciar ISGLT2 en pacientes de hemodiálisis, pero no los retiramos. Pero bueno, eso yo creo que podría ser algo interesante a ver. Otro compañero nos pregunta si conocen de algún estudio que avale sellar los catéteres con vitamina C más heparina. Bueno, yo en concreto no conozco ningún estudio. No, La verdad que en esta charla me he centrado en sí. las En las fístulas y fístulas, no sí. he profundizado demasiado Eso es. en los Vitamina catéteres. C, no lo sé, con heparina sí, pero aparte de añadir vitamina C no lo sé. Y ante una estenosis de fístula por una hiperplasia miointimal, se podría usarse como profilaxis en gesta de estatinas en paciente en hemodiálisis, vamos. Eh, Bueno, respecto a las estatinas como profilaxis, tampoco he leído nada al respecto. Lo que sí que es más controvertido es el Mm, uso no de antiagregantes, pero en concreto, o sea, a los antiagregantes como mensajes claros, si es nativa, individualizar, si es protésica, directamente no usarlos. Y respecto a las estatinas, pues supongo que la indicación de ponerlas o no eh, son más allá de si ha habido una estenosis o no. sí, además que tenemos que tener cuidado con las estatinas en nuestros pacientes que ya están en hemodiálisis. Ujú, Em, Aparte de esto, algo que yo creo que en muchos de nuestros servicios de nefrología tenemos mucha comunicación con los radiólogos intervencionistas, con los ujú. tratamientos endovasculares. Nos has contado que hay dos tipos, ¿no? O sea, hay la angioplastia y la endoprótesis. Tal vez nos puedes dar una pincelada de cuándo hay que usar Ujú. una y cuándo sería otra. Pues un poco lo que yo he visto es que normalmente se hace angioplastia, es decir, o sea, hablo dentro del tratamiento endovascular, porque el otro bloque sería cirugía, pero me estoy refiriendo al tratamiento Sí, endovascular. algo endovascular. Normalmente se hace angioplastia, que consiste en abrir un balón y, las endoprótesis, como por ejemplo puede ser un stent, no hay tanto estudio de que sea mejor o peor, pero normalmente se hace, pues por ejemplo, un paciente que le has hecho varias angioplastias y en cuestión de muy poco tiempo tiene una estenosis y al poco tiempo
tiempo tiene otra estenosis, pues ahí se podría valorar poner un stent. Pero bueno, todo esto es desde mi conocimiento de nefrología porque es algo más de criterio quirúrgico del cirujano. Pero bueno, esa es mi experiencia. Pues sí, no sé si alguien más se anima a alguna otra pregunta o por el chat o si quieren activar ahora los micros, ahora pueden activar el micro y hacer alguna pregunta si se animan, no tengan miedo. Otra cosita que te quería tal vez preguntar, algo que yo creo que es importante, nosotros sí estamos en una guardia y hay la sospecha del síndrome de robo que has comentado, tal vez Ujú, ¿qué pinceladas podrías decir a los residentes como pasos que has dicho, o sea, tendríamos que hablar con los cirujanos, o sea, que sea una valoración por los cirujanos vasculares y si puedes ujú, decirnos un poquito más de cómo sería ese tratamiento médico que podemos ujú. comenzar a hacer en una guardia, en una instancia rápido o algo. Bueno, a mí, por ejemplo, en ninguna guardia me ha pasado que el motivo de consulta sea este porque me da la sensación que es algo más crónico, ¿no? Que igual el paciente te empieza a contar que le duele la mano, que se la nota más fría, que siente hormigueo. Pero sí que puede ser importante saber que cuando una fístula o sea, sí, bueno, un paciente está, está con tratamiento médico por ese síndrome de robo y aún así tiene una fístula de alto flujo, lo que se hace es quirúrgicamente, que la verdad no sé si de manera urgente o no, una técnica de banding, que se pone como una especie de banda para, para disminuir ese flujo tan alto de 2 litros por minuto. ¿O qué nos haría sospechar o diferenciar tal vez de de que sea una isquemia aguda? O, porque sé que también a veces tenemos que tener en cuenta que cuando se hace una trombectomía o una angioplastia o algo de eso, a veces también se pueden complicar con las trombectomías. eh, un, una isquemia aguda son Pues para tener claro que estar yo atento. sí, te entiendo. Yo sospecharía en concreto una isquemia aguda en función del tiempo de instauración. Recalcar en la anamnesis desde cuándo le pasa eso. Si, por ejemplo, vemos una úlcera, pues si antes de la úlcera ha tenido esa zona del dedo con otra lesión. Yo me basaría principalmente en el tiempo de instauración. Sí, yo creo que la evolución temporal y saber cuándo se hizo algún tratamiento endovascular y todo eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y Eso es. saber siempre, chicos, que estamos muy a mano de enfermería. Ellos son también nuestros ojos con las fístulas, que al final son los que están pinchando, están viendo los flujos. Nosotros sí es cierto que a veces tal vez la carga asistencial, a veces no podemos estar tan atentos con todos los pacientes que acuden a las sesiones, pero ir viendo flujos y tal nos dice muchísimo, porcentajes de recirculación, a ir pidiendo más que nada, como bien lo dijo Ángela, hay que hacer una prevención de que se compliquen. Eso Pues es. ya está, yo creo que no hay ninguna otra pregunta. Acuérdense que esto sigue grabado por si lo quieren volver a ver. Seguiré animándoles a todos los que están conectados y los que seguirán viéndonos a posterior, que siempre pueden ir viéndonos, los tenemos mensualmente, los esperamos el próximo mes. Nuevamente agradecemos en sí a todo el grupo de miércoles nefrológicos y a la Somane. Y nuevamente, muchas gracias Ángela y ya Muchas está. Yo gracias, creo que Michelle. con esto Gracias. finalizamos Vale. em, y que todos tengan una buena tarde y buen día. Adiós. Adiós.